Bueno, bienvenido, gracias por continuar con nosotros. Hoy en la entrevista de Hechos AM, la convocatoria para inscripción de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República ya está oficialmente abierta, usted lo sabe, ya está la convocatoria. Y hoy a las 0 horas comenzó oficialmente la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales de febrero del año 2014. Para hablar de esos temas y también de otros temas como, por ejemplo, si usted quiere saber qué va a pasar con una segunda recusación que presentó el Partido Arena contra Walter Araujo, a lo mejor el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, que nos acompaña esta mañana, puede decirnos un poco, aunque sabemos que por su calidad de juez del Tribunal Supremo Electoral no puede adelantar mucho criterio sobre esto, pero bueno, igual le vamos a preguntar qué pasaría si en realidad Norman Quijano, el candidato del Partido Arena, no puede obtener el finiquito en la Corte de Cuentas, si está en posibilidad de inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral. Así es que, ¿cuántos partidos políticos, por ejemplo, están listos para competir en el próximo evento electoral de nuestro país? Son de las preguntas que vamos a despejar. ¿En qué condiciones vamos distintas a las otras elecciones? Son de las interrogantes que tenemos listas para esta mañana con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Eugenio Chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Romeo. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño, atento a tu programa. Gracias, Romeo. Eugenio, comencemos con esta pregunta. ¿Qué de diferente a las elecciones anteriores vamos a tener el 2 de febrero del próximo año? Esta es una elección muy novedosa, Romeo, en el sentido que hay importantes reformas en el escenario electoral y eso creo que es muy positivo, ya que nuestro escenario electoral ha venido evolucionando. Hoy tenemos una elección en la que habrá, por ejemplo, nuevas normativas, un nuevo código electoral, una nueva ley que es la ley de partidos políticos, hay consejos municipales plurales como normativa legal, tenemos voto desde el exterior, voto residencial. Entonces programas como este son una novedad en sí misma para el proceso electoral. Yo creo en esto que ha sido muy positivo este conjunto de nuevas leyes porque han marcado un avance del sistema electoral salvadoreño, una evolución. Ha habido en este terreno dos periodos de reforma, uno que se da precisamente en el contexto de los acuerdos de paz y este nuevo periodo de reformas que se da producto de la madurez que ha ido cobrando el sistema electoral en El Salvador, por ejemplo, en este último periodo y del año 2004 en que ensayamos por primera vez el voto con el documento único de identidad. Se ha abierto un nuevo periodo en ese sentido, donde nuestros padrones electorales hoy son padrones más seguros, son padrones fotográficos, podemos identificar a las personas de manera plena en el padrón. Eso le ha aportado mayores rangos de seguridad al proceso electoral, eso aunado al nuevo código electoral, a la ley de partidos políticos, se han inscrito nuevos partidos políticos en este periodo. Por lo tanto, sin lugar a dudas, Romeo, yo creo que nuestro sistema electoral se ha modernizado, ha evolucionado, se ha transformado. Eso no resta a que deban de seguir habiendo transformaciones en el panorama electoral. Todavía hay nuevas reformas en el tintero, pero señalo, ha habido importantes cambios. ¿Qué cosas quedaron pendientes o quedan pendientes todavía que son importantes impulsarlas? Bueno, todavía quedan cosas pendientes. Por ejemplo, una de las reformas más sensibles son todos aquellos mecanismos de participación directa de la población. Me refiero en este caso al referéndum. El referéndum es una figura que ya debería de haberse asumido, así como se ha hecho, por ejemplo, en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en Estados Unidos. El referéndum es una práctica en los eventos electorales. Yo siempre he señalado qué bueno hubiera sido en el país si temas relevantes como la dolarización, como los tratados de libre comercio, hubieran sido sometidos a referéndum, tal cual ocurrió en Panamá, por ejemplo, o en Costa Rica, o en Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica hizo un referéndum para que la población decidiera si le parecía o no un tratado de libre comercio, y la gente dijo que sí. Entonces, pero la gente se involucró, participó, ha sido parte de ese proceso. Entonces, de esa misma manera, yo creo que en el país hay para el futuro temas relevantes y una manera decisiva de participación
debiera de ser el del referéndum. Eso requiere precisamente una reforma constitucional. Temas como eso creo que los tenemos aún en el tintero. Hay otros temas, por ejemplo, como profundizar las políticas que permitan equidad de género en nuestro sistema. Las mujeres hoy por hoy tienen asegurado un 30% de participación de acuerdo a la nueva ley de partidos políticos en momentos en que ¿Y eso tiene que vigilarlo el tribunal que se cumpla? Sí, por supuesto. Eso ya va para el futuro inmediato, legislativo y municipal. Al tribunal le corresponderá vigilar el cumplimiento de esas cuotas. Claro, es insuficiente que sea el 30%. Ya estamos en un nivel en el que Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, han avanzado, Nicaragua mismo, a la paridad de género. Eugenio, tú mencionabas al principio de que uno de los cambios fundamentales que se dio es, sobre todo en las pasadas elecciones, es que la gente podría votar por rostro y por una lista, ¿no? Si esto es así, si se dio en las elecciones para alcaldes y legisladores, ¿por qué no se permitió, por ejemplo, a Unidad que fuera o que pudiese posicionar en la papeleta la infografía y el nombre del candidato? Entiendo que hay antecedentes sobre esto en elecciones aquí en el país, ¿o no? ¿Cómo no? Hay antecedentes, que fue cuando el doctor Silva compitió en aquel momento. Sin embargo, la normativa legal cambió. Hoy, precisamente en el marco del nuevo Código Electoral, no es posible usar nombres de personas, ya no es posible. Y el tema de la silueta de ese esquema no fue posible utilizarlo porque esto hubiera marcado una clara ventaja para un movimiento o partido político sobre el resto. Pero está prohibido en la reforma que la utilización de la silueta. No está prohibida, pero la interpretación del tribunal fue que eso sí hubiera marcado una desigualdad en la contienda electoral, porque da ventaja a un partido en un momento en que las banderas deben de tener una situación de equidad. El resto de banderas no pueden agregar esa figura porque ya son banderas establecidas. Por lo tanto, en el contexto de la competencia, este movimiento político debía de sujetarse a las condiciones de igualdad de la competencia. Claro, pero no estaba prohibido también que si el partido FMLN, si el partido Arena quisiesen agregar una infografía, no estaba prohibido tampoco, ¿no? No lo pueden hacer porque ya tienen determinados los símbolos de su partido. No pueden hacerlo, a menos que siguieran un proceso diferente de reforma de sus estatutos en convención para poder corregir la simbología de su partido y no precisamente con efecto de un evento electoral. ¿Cuántos salvadoreños y salvadoreñas más están listos para votar en estas elecciones? En estas elecciones, de acuerdo al cierre del registro electoral que se efectuó el 5 de agosto a las 12 de la noche, se consolidó un padrón con 4.960.511 electores. Repito, 4.960.511 electores. Ese es el número máximo. De ahí, en las últimas semanas, puede seguirse descargando fallecidos del padrón, o sea, que de ese número no puede aumentar el padrón. Puede disminuir al seguirse depurando, pero ya no aumentar. Y de estos 4 millones, ¿cuántos son nuevos electores, Eugenio, más o menos? Deben de ser unos un poco más de 300.000 nuevos electores. Un poco más de 300.000. Son personas que se incorporaron al padrón. Que se han venido incorporando al padrón, productos que cumplieron la mayoría de edad, etcétera. Pero que no fueron muchos esos, ¿no? No fueron muchos. No han sido muchos todavía. Hay muchos jóvenes que han cumplido la mayoría de edad y no han solicitado su... Ahora, si son más o menos 300.000, mi duda es, y si mal no recuerdo el dato, habían listos 80.000 jóvenes para poder integrarse al padrón electoral. De esos, si mal no recuerdo, son cerca de 9.000 los que al final obtuvieron el padrón electoral. ¿De dónde está saliendo estos más de 250.000 electores? Explico. Los jóvenes que van a cumplir en el futuro la mayoría de edad, no es que hubieran cumplido la mayoría, me refiero entre el 5 de agosto y el 2 de febrero y el 1 de febrero, había 80.465 jóvenes
que cumplirían la mayoría de edad. De esos, únicamente solicitaron incorporarse al padrón 9,000 y algo, un número bien reducido. Pero eso no es jóvenes que ya hubieran cumplido, sino que estaban en el límite entre el 5 de agosto a las 12 de la noche y el 1 de febrero. Entonces esos son nuevos electores, futuros electores, pero insisto, muy pocos se integraron, de esos apenas 9,000. Y de esos 9,000 vamos a ver cuántos efectivamente retiran su DUI. Y de los que lo retiren vamos a ver cuántos votan. De estos 9,000, imagínate. O sea, al final puede terminar siendo 2,000 o 3,000 jóvenes, ¿no? Sí, Probablemente. así es, sí. Ahora, insisto y pregunto, Eugenio, según ustedes que tienen una radiografía de los votantes del electorado de nuestro país, dejando de lado estos 9,000 jóvenes que estaban en esa posición o en esa situación, ¿de dónde ha salido más o menos los otros 250 y algo nuevos votantes? Es del crecimiento vegetativo que va teniendo el registro electoral entre elección y elección. O sea, es normal ese grado de crecimiento. Ahora, de eso, ¿cuánto puede votar? Porque ese es otro número relevante también. Generalmente votan 2/3 de la población en edad de votar. Por ejemplo, en la elección del 2004 votó el 67% del padrón, o sea que el 33% no asistió a votar. En la elección del 2009 votó el 65% del padrón, o sea que el 35% no asistió a votar. Y eso es un buen número de participación. Sin embargo, la pregunta que cualquiera se haría es, ¿por qué ese tercio no vota? La respuesta es, una buena parte de ese tercio está fuera del país. Son salvadoreños que han migrado. Otra parte de eso son personas que definitivamente, como en toda sociedad, pues no le gusta votar, decide no votar, no tiene ánimo de votar, sencillamente no participa. Y hay un tercer segmento minoritario que son fallecidos, que están dentro del padrón y por eso no votan, y que poco a poco se les va depurando del padrón, porque como siempre he señalado, si alguien se llama Juan Ramón Pérez Martínez, pero cuando fallece solo lo identifican como Juan Pérez, no como Juan Ramón Pérez Martínez, pero en el registro tengo hasta 30 Juan Pérez, ¿a quién saco? No puedo sacar a Tim Marín. En ese momento no se saca ninguno, porque es riesgoso cometer el error si no se tiene plenamente establecida la identidad del fallecido, es riesgoso sacar un vivo en lugar de sacar al muerto. Entonces, eso motiva de que en muchos casos un fallecido continúa dentro del padrón, porque recordemos que en nuestro país esos hechos vitales no los lleva controlados directamente el Registro Nacional de Personas Naturales. Esos hechos vitales están controlados por los 262 registros civiles que tiene el país, que son las 262 municipalidades, donde cada una con sus propios métodos registra nacimientos, defunciones, cambios del estado civil, y le toca al RNPN andar en pica, palomo de mula, esos datos, cargando escáner, fotocopiadora, para ir de alcaldía en alcaldía, recorriendo el país, escaneando, fotocopiando. ¿Por qué? Porque en más de la mitad de los municipios del país, esos registros tan siquiera se llevan computarizados, se llevan a lapicero y papel. Entonces, al RNPN le toca periódicamente llegar de alcaldía en alcaldía, y los más recónditos, casi a lomo de mula, cargando la fotocopiadora, cargando el escáner para escanear o fotocopiar esos registros. Entonces, ese no es un tema sencillo. Por eso yo como tribunal he señalado ya hace ratos, este es un tema legislativo, la importancia de centralizar el registro civil en el RNPN para poderlo modernizar, para agilizar los procesos de depuración, y eso nos dará en el futuro, por supuesto, un padrón más depurado. Ahora bien,
eso genera el riesgo de que los muertos puedan votar. Hoy se ha disminuido mucho eso. ¿Por qué? Porque desde que tenemos padrón fotográfico, es mucho más sencillo que cuando un elector llega a la junta receptora, los miembros de mesa, quienes integran la junta receptora, hacen un cruce. Primero cogen el DUI del elector, comparan la foto del DUI, la comparan con la foto del padrón. Revisan si el documento coincide, ven el rostro del elector, o sea, si es extremadamente pálido, pues hay que ver si es un finado el que anda caminando, pero no es el caso. O sea, hoy se constata por ese mecanismo. Hoy que tenemos voto residencial también, la gente en su comunidad se conoce, sabe quién es fallecido. Desde que reciben el padrón, ellos nos indican quiénes están muertos. Pero claro, solo porque me lo marquen no lo puedo descargar del padrón. Pero ellos, desde que reciben el padrón, ya saben quiénes, incluso ya saben quiénes han migrado y están fuera del país. Eugenio, es prácticamente imposible confabular un fraude electoral, y ahora voy a ir al tema aquel que incluso, tú te recuerdas que después del discurso y de la posición que sentó Arena respecto al tema del fraude, incluso el candidato a la presidencia, hubo una reunión entre el COENA y el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Tú estuviste al frente de esa reunión. Digo, ¿qué dudas despejaste tú ahí y cuáles fueron los planteamientos y las preocupaciones del Partido Arena respecto a un posible fraude en las próximas elecciones? Bueno, en primer lugar, no tuvimos ningún elemento probatorio que demostrara de que haya un inminente fraude, no lo hubo. Sin embargo, nosotros como tribunal somos sensibles a la preocupación de cualquiera de los actores políticos y es nuestra obligación, y lo que hicimos inmediatamente fue atajar esa presunción. Inmediatamente nos reunimos y obviamente en la mesa no hubo ningún factor probatorio de que pueda haber una irregularidad o un fraude. Sin embargo, es nuestra obligación darle respuesta a las interrogantes, a las inquietudes. Al final, las conclusiones han sido dos. Primera conclusión, el tema de fondo es más bien la diferencia entre el magistrado Araujo y el Partido Arena. O sea, ese era el problema de fondo, que estaba generando ruido en el proceso. El segundo elemento de conclusión fue que nosotros como tribunal le planteamos al Partido Arena y a todos los partidos políticos que nosotros estamos generando las mayores condiciones de transparencia. Pero si cualquier partido o Arena mismo tiene una propuesta que se enmarque en la ley, que esté dentro de la ley y que plantee garantías adicionales que le generen transparencia, propónganlo. Propónganlo, y este tribunal tiene la disponibilidad, no solo con Arena, sino con cualquier partido, de ofrecer la mayoría de garantías. Por ejemplo, en ese momento uno de los factores de duda ha venido siendo la manera en que se van a transmitir los resultados electorales. Y la empresa, dicen ellos también, que va a manejar el escrutinio final, ¿no? Y la empresa, que podemos hablar de ese tema. En ese sentido, nosotros hemos asegurado en esta elección que los contendientes nos propongan de sus filas a un ingeniero o ingeniera informáticos que supervise de cabo a rabo todo el proceso de digitalización y transmisión de resultados. Claro, no puede tocar nada, pero sí puede verificar totalmente, ser testigo de los alguna manera, códigos fuente, el software, el hardware, la organización de los sistemas, para que tengan información plena de cómo organizamos la transmisión de resultados. O sea, el tribunal hemos ofrecido garantías plenas, pero si sobre esas garantías tienen nuevas propuestas enmarcadas en ley, con mucho gusto aceptamos el reto. Entonces, en ese sentido, creo que la reunión fue muy productiva y nos permitió pues llegar al fondo del tema, que es la diferencia entre Arena y el magistrado Araujo, o viceversa entre el magistrado Araujo y Arena, que eso es lo que ocasiona molestias, pero que más allá no hay elementos
que puedan significar nada. No hubo más información, sino más bien la preocupación de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, el magistrado en el Tribunal Supremo Así Electoral. es. Y bueno, en materia, lo que tú señalabas de la empresa de transmisión, en ese sentido, el tribunal lo que abrimos ha sido una libre competencia enmarcada en la LACAP. La LACAP es la ley que regula los procesos de licitación pública. En ese sentido, organizamos una licitación internacional. Esto es una dinámica muy estricta, apegada a derecho. En esa licitación internacional que abrimos, 11 empresas internacionales solicitaron bases para participar. De las 11 empresas que solicitaron bases, al final en la ley se determina un día en el que esas empresas que solicitaron base puedan llevar sus propuestas. De las 11 empresas, solo 2 llevaron propuesta, solo 2, que ha sido Smartmatic, que es la que se vincula al tema de procesos electorales en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, no, nunca en Nicaragua. No en Nicaragua. No, nunca. Y Indra, que fue la empresa que transmitió en la elección pasada y transmite las elecciones en España, por ejemplo, entiendo que en algunas partes de Europa, en Argentina, etcétera. Yo creo que las 2 empresas que presentaron propuesta, yo me atrevería a decir que es de las empresas que son más grandes a nivel mundial. Entonces, claro, escapa a mi capacidad de determinar quién de las 2 gane. ¿Por qué? Porque eso es una licitación donde hay una comisión de expertos. En esa comisión de licitación, verificando todos los detalles de la propuesta. ¿Y esa comisión de expertos, quiénes son? ¿Representan a los partidos políticos? No, esa comisión es institucional del tribunal. Ya la ley determina quiénes integran las comisiones para esos procesos de licitación. O sea, es un mecanismo transparente, supervisado por la Corte de Cuentas, supervisado por las instituciones del Estado y donde los expertos que llevan ese proceso saben que tienen responsabilidades personales en ese tema, por lo tanto es un proceso que, ¿por qué hicimos una licitación pública? Porque eso nos demandó la Asamblea Legislativa el 22 de marzo de este año cuando nos aprobó el presupuesto, que paquetes importantes como eso se dirimieran por la vía de la licitación pública. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Mire, esa pregunta es importante. ¿Se puede inscribir el candidato a la presidencia del Partido Arena o cualquier otro candidato, pues, pero como el que está ahorita en una situación de que no se ha obtenido o no ha obtenido el finiquito de la Corte de Cuentas, es el candidato del Partido Arena, ¿no? Aunque esta pregunta es válida para cualquier otro candidato. ¿Se puede inscribir ante el Tribunal Supremo Electoral sin obtener este finiquito de la Corte de Cuentas de la República? Eso es lo que vamos a conversar cuando regresemos con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Los escenarios. Volvemos. Eugenio Chicas, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, conversando con nosotros, muy oportuno porque ya comenzó la campaña electoral oficial, dicen algunos que todavía reclaman al Tribunal Supremo Electoral el que no pueda, anterior a esta fecha, poder regular el tema de la campaña. Se ha aclarado en varias ocasiones de que hay vacíos de ley que no le permiten al Tribunal Supremo Electoral actuar. Pero, Eugenio, ¿se puede inscribir, tal como lo dijo el candidato a la presidencia del Partido Arena, ante el Tribunal Supremo Electoral sin obtener este finiquito de la Corte de Cuentas? La Constitución del país regula los requisitos que debe de llenar una persona para poder ser candidato, en este caso a la presidencia. Ya el artículo 151 de la Constitución regula, por ejemplo, que para poder ser contendiente a la presidencia, una persona en primer lugar tiene que ser mayor de 30 años, tiene que tener honradez e instrucción notoria, debe de estar afiliado a un partido político y si es producto de una coalición, pues bueno, tiene que presentar sus atestados
producto de esa coalición. Luego es un requisito también muy importante demostrar que es salvadoreño. Eso se demuestra pues que porque es hijo de padre o madre salvadoreños, y eso se constata con la partida de nacimiento o de función, según lo manda la ley, de función, nacimiento o de función de padres. Y otro de los requisitos también muy importante es presentar una serie de solvencias y finiquitos, entre los que están el finiquito, la solvencia municipal, que eso demuestra que está libre de pagos de responsabilidades municipales, la solvencia del Ministerio de Hacienda, que demuestra que está libre, solvente de su pago de impuestos. Y hay un tercero que es el finiquito de la Corte de Cuentas, que es el que tiene que ver con las responsabilidades derivadas del manejo de fondos públicos. Ahora bien, en ese finiquito de la Corte de Cuentas, la normativa es que cualquier persona que vaya a ser candidato se presenta a la Corte de Cuentas, solicita su finiquito y la Corte tiene 15 días para responderle. Si pasados los 15 días y teniendo la muestra de su solicitud a la Corte de Cuentas, la Corte de Cuentas no le responde, no le resuelve, no dice nada a la Corte de Cuentas, pues llega al tribunal el candidato, me demuestra que solicitó y que la Corte de Cuentas no le respondió, y yo tengo que inscribirlo. O sea, en este caso el silencio administrativo opera a favor del candidato. O sea, tengo la responsabilidad de inscribirlo como candidato, porque no le respondió. Ahora, si le ha dado una respuesta y le dice, señor, no lo puede obtener el finiquito porque usted tiene cuentas que desvanecer o señalamientos pendientes que desvanecer, esa es una respuesta, ¿no? Esa es una respuesta, pero tampoco impide que se le inscriba. Okay. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara que lo que le impide que alguien sea candidato es que haya sido condenado en juicio de cuentas. O sea, tener un proceso abierto en la Corte de Cuentas no le impide inscribirse. A nadie. No le impide. Lo que le impide, de acuerdo a la Constitución, es haber sido condenado en un juicio de cuentas. Entonces, claro, si alguien tiene un juicio de cuentas, puede obtener el finiquito. Puede obtenerlo porque no está condenado. El problema al que se arriesga es que en el futuro puede ser condenado, y si es condenado no podría asumir el cargo público. O sea, ese es el problema. Por lo tanto, lo que debe cualquier persona que quiere ser candidato es solventar su situación ante la Corte de Cuentas de la República, ante el Ministerio de Hacienda, en cuanto a los impuestos municipales, porque no es antojadizo ese requisito constitucional de las solvencias. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que si alguien va a ser candidato, pues parte de la honorabilidad notoria es estar solvente en sus impuestos municipales con el Ministerio de Hacienda y demostrar que ha manejado en debida forma los fondos públicos. Pero insisto, el tener un proceso abierto en la Corte de Cuentas no implica que tenga impedimento legal para competir. Claro, el problema está que haya sido ya condenado por un juicio de cuentas. O que sea condenado posteriormente. ¿Qué pasa si de repente esta persona asume como presidente de la República? Estoy poniendo el escenario de cualquiera de los candidatos a la presidencia de la República, asume la presidencia de la República y hasta después viene una condena de la Corte de Cuentas. No puede asumir el cargo en este caso si tiene una condena. Por eso debe de resolver previamente su situación. Sí, o sea, es un hecho grave en ese caso si alguien es condenado. ¿Por qué? Porque entonces no reúne los requisitos constitucionales. Perfectamente, entonces, solo para aclarar el punto, el candidato a la presidencia por el Partido Arena puede acudir ahora mismo al Tribunal Supremo Electoral y no tiene por qué negarle la inscripción el Tribunal Supremo Electoral. Desconozco si haya solicitado su finiquito, o sea, tendría que yo saber si ya lo solicitó, si se lo han denegado, hace cuánto lo solicitó, porque la ley establece que deben de mediar después de 15 días de haberlo solicitado y que se lo hayan denegado, solo entonces puede
proceder a la inscripción, pero desconozco qué trámites haya hecho el candidato en este caso, pero insisto, el que tenga un proceso abierto hoy por hoy no es un impedimento legal. ¿Hasta cuándo, según el Código Electoral, tiene de fecha a los candidatos a la presidencia para inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral? Hasta el día, exactamente el día 4 de noviembre. Esa Estamos es la más o menos a un fecha. mes, un mes, Estamos 2 días. más o menos, falta un mes para que se puedan resolver los temas de inscripción. ¿Qué esperas tú, Eugenio, aclarado este punto, qué esperas tú de esta campaña electoral? ¿Qué espera el Tribunal Supremo Electoral como tal? Y bueno, insistiendo una vez más, ¿no? Entiendo que la gente, cuando dice, mire, va a comenzar la campaña, comenzó la campaña este 1 de octubre, bueno, la gente dice, si ya tenemos campaña desde hace 4 o 5 meses atrás o más tiempo, pero ¿qué esperas tú más allá de esa situación de insistencia de la población del por qué el Tribunal Supremo Electoral no regula este tipo de campaña? Bueno, en primer lugar, yo comparo, primero, desde mi punto de vista personal, son buenas las precampañas, son necesarias, son útiles. Esto es parecido cuando un jugador va a entrar a competir en cancha. Antes de entrar a la cancha tiene que haber calentado. Tiene que haber calentado para poder ir en forma a la competencia. Las precampañas son mecanismos de calentamiento en los cuales se logra el posicionamiento de las candidaturas. La gente ya sabe quiénes compiten, por lo tanto la campaña puede centrarse, en este caso, en las soluciones a los temas país, a las propuestas de los temas país. Siempre he dicho que nuestro país se aproxima mucho al sistema electoral de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un proceso muy abierto donde en todo tiempo se pueden hacer campañas electorales en cualquier momento. Hay quienes prefieren sistemas como el de México, Costa Rica, Ecuador, Argentina, que son muy cerrados, muy restrictivos. No pueden haber campañas electorales anticipadas. Bueno, yo no he visto a ningún medio de comunicación descontento con la precampaña. Nadie me ha reclamado de los medios de comunicación. Por lo tanto, podríamos decir que hasta dinamiza la economía nacional, podríamos decir hasta eso. Pero para mí electoralmente es una calistenia que permite entrar en calentamiento a los candidatos antes de entrar en la campaña propiamente dicha. ¿Qué expectativa tengo de la campaña? Yo creo que la sociedad salvadoreña, a más de 20 años de los acuerdos de paz, es una sociedad electoralmente más madura. Electoralmente más madura en relación que después de 10 eventos electorales que han ocurrido, tanto presidenciales como legislativos, después de los acuerdos de paz, han desarrollado una enorme práctica electoral en la sociedad, han desarrollado contextura democrática en el país, ya hubo una alternancia en el país. La alcaldía de San Salvador ha sido ganada por una fuerza, perdida, vuelta a ganar por otra, ha ganado mayoría legislativa una fuerza, otra fuerza. Creo que ya hay más madurez. En ese sentido, yo creo que todos los partidos políticos, los candidatos, debieran de pensarse muy bien sus plataformas, sus propuestas, y yo creo que en esa dirección las campañas sucias, las descalificaciones, hay que pensárselas bien, porque creo que hay un electorado más maduro y ávido de conocer cómo los partidos y los candidatos piensan materializar sus programas, sus propuestas, de dónde las piensan financiar, porque ya no se trata solo de ofrecer por ofrecer. Claro. En ese sentido, creo que el reto es una campaña de altura, son propuestas, y en ese sentido, como tribunal, tenemos interés de gestionar un debate. De eso quiero hablar más adelante, del debate, porque es importante. Pero mira, en eventos anteriores, si mal no recuerdo, el mismo Tribunal Supremo Electoral ha llamado a los partidos políticos a firmar un acuerdo de un pacto, ¿no?, de respeto. En otras ocasiones también lo han hecho instituciones. ¿Va a haber alguna iniciativa de parte del Tribunal Supremo Electoral para que firmen algún compromiso los partidos políticos? Decirles, señores, por lo menos dejen plasmado frente a la población, frente a las cámaras, plasmado que ustedes se comprometen a desarrollar una campaña
de altura, no una campaña gris o campaña sucia, como se le llama. Eso es parecido como cuando a los niños, niñas, el maestro los manda a llamar junto al padre de familia para ver algunas cosas de conducta, cómo van las notas. Y aquellas criaturas juran de que se van a portar bien a partir de ese momento. Bueno, parecido será. Estamos en conversaciones con el Procurador de Derechos Humanos sobre este tema. De hecho, la Procuraduría ha encabezado iniciativas de esa naturaleza como parte del plan de seguridad electoral. También ya tenemos fechas para juntar a los candidatos y abordar estos temas de seguridad electoral, de comportamiento electoral, que aseguren una actitud ética, legal de las campañas y de los candidatos en la contienda. O sea, no descartamos lo que tú planteas, pero lo vemos no solo como el acto formal de que juren que se van a portar bien, sino con un conjunto de medidas de seguimiento con instituciones públicas y también, en el caso de la PNC, en el compromiso que hemos adoptado con la policía de que habrá mucha firmeza de aplicar la ley para todas aquellas personas, militantes, activistas de los partidos que cometan hechos de violencia, ilegalidades. Hemos concertado con la PNC aplicar rigurosamente la ley porque a veces se dan conatos de violencia que afectan bienes públicos y que no se vale a estas alturas, 20 años después de los acuerdos de paz, seguir teniendo conductas antidemocráticas en la contienda electoral. Eugenio, antes de ir a la pausa comercial y conocer los comentarios a través de las redes sociales, háblame del debate porque ha habido algunas interpretaciones. Algunos dicen, mire, lo que pasa es que es un debate que va a organizar el Tribunal Supremo Electoral. Otros dicen, es un debate que va a estar encabezado por el Tribunal Supremo Electoral, pero que lo van a desarrollar otras instituciones. ¿Quién va a empujar este debate? ¿Cómo es la mecánica que está planteando el Tribunal Supremo Electoral? Por eso yo he utilizado la palabra de gestionar un debate. Gestionar un debate, porque lo que tenemos son conversaciones con universidades. Hemos venido hablando directamente con el rectorado de la UCA sobre este tema. Entiendo, la UCA nos ha informado que está conversando también con otras universidades sobre este tema. Entonces, cuando hablamos de gestionar un debate, a eso nos referimos, con otros actores que revisten mucha credibilidad, poder definir reglas para un evento público de esta naturaleza. Claro, esto tenemos que concertarlo, no solo con estas universidades, definir reglas, parámetros, mecanismos, poner a disposición el canal del Estado para generar la señal, definir en ese sentido también las temáticas, porque nos parece que en esto ninguno de los contendientes se debe de sentir emboscado por un mecanismo como este, sino que deben de haber reglas muy claras sobre cómo manejarlo, y por eso es importante entrar en conversación con los comandos de campaña para que sientan confianza de un mecanismo de estos, pero insisto, debe de ser un mecanismo donde vayamos a fondo con los temas de país y a fondo con los mecanismos de donde se piensan gestionar las soluciones. Está entonces articulándose esta idea con las universidades del país, encabezada por la UCA, me decías tú. Ese es el propósito. Vamos a ver si materializamos ese esfuerzo y, de ser aprobado por el organismo colegiado, lo echaríamos a andar. Vamos a hacer la pausa, regresamos para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Muy bien, vamos a ver algunas de sus opiniones y comentarios a través de las redes sociales.
Edilberto Alvarado dice, esperamos que esta vez hagan buen uso del tiempo que les dan porque con tanta publicidad en los medios fastidian y enfermizan la mente de la población. Adonis Chávez dice, tenemos como 2 años de estar en campaña. En vez de estar gastando el dinero en la campaña, mejor que lo utilicen en cosas que de verdad valgan la pena, asegura Oscar Salguero. Qué asco, con el perdón de ustedes, dice, porque se va a botar mucho dinero en papel, saliva, tonterías y lo más duro en mentiras de todo, asegura Tito Orellana. Marina Lara Marroquín dice, excelente, esperando el mayor respeto y la mayor transparencia hacia el pueblo. A todas luces sabemos que ha venido haciendo hasta el momento las cosas en orden. Esto en cuanto al trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Miriam Verónica Dubón dice, esperamos que realmente sea una campaña democrática. José Emilio Aragón pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la campaña oficial y la no oficial si todos los partidos la hacen cuando les da la gana? ¿Podría explicar por qué dice el aspirante Norman Quijano que se puede inscribir sin el finiquito que se extiende o que extiende la Corte de Cuentas? Asegura Noé Zelaya, que es algo que ya habías tratado tú, Romeo, en la entrevista. Fran Asensio Mayagón dice, yo pensé que desde el año pasado estaban en campaña. Basta de campaña, si ya sabemos quiénes son y qué es lo que hacen los políticos, que prediquen con el ejemplo y que mejor trabajen. Fidel Beltrán, un fraude, ¿qué perjudicación podría ocasionar al país? Se supone que el que tiene el control de instituciones clave es el que los comete. ¿Podría pasar? Pregunta José Polanco. Regreso contigo, Romeo. Muchas gracias, Roxana. Vamos a darle la palabra inmediatamente a Eugenio Chicas, que estaba tomando nota, por supuesto, de sus comentarios. Efectivamente, yo creo que la campaña va a necesitar mucha creatividad, mucho contenido, demostrar la viabilidad de las propuestas. Por eso creo que las campañas sucias que busquen descalificar no ayudarán en nada a generar confianza en el electorado. El electorado espera propuestas viables, propuestas de fondo a los problemas nacionales. Luego creo que también la campaña debe de ser de altura, debe de haber respeto. Por ejemplo, hay un hecho, no se ha desmontado la pega, la pinta, ya no puede haber pinta, no debe de haber pinta en las campañas. Y lo que sí puede haber es pegatina de materiales. Claro, eso debe de hacerse con mucho cuidado porque puede confrontar brigadas operativas entre los partidos. Entonces ese tema nosotros estamos coordinados con la policía para poder controlar esas incidencias. Cosas como esa creemos como que se deben de controlar. Ahora bien, no hay país, no se conoce país donde puedan haber campañas electorales y no haya publicidad política y electoral. Yo sé que eso afecta, por ejemplo, a algunas personas, altera sus programaciones, sus actividades de programas deportivos, de novelas, actividades culturales, etcétera, pero la dinámica y la vida política es así. No hay otra manera de cómo un partido pueda motivar y trasladar sus propuestas. Hay segmentos de la sociedad que pues ya tienen construida su opinión y más allá de cualquier campaña ya tienen decidido por quién van a votar, y en ese sentido pues a veces se ven incómodos por los mensajes repetitivos, pero insisto, esto requerirá mucha creatividad de los equipos de comunicación de los partidos políticos en la campaña. Incluso, Eugenio, hay cosas que se dicen de los candidatos que de alguna manera tienen fundamento, ¿no? La campaña sucia, campaña negra es aquella en donde se miente, se difama a una persona, se dicen cosas calumniosas de una persona que no son ciertas, obviamente. Pero pero hay cosas que tienen fundamento y yo creo que la gente merece saber si una persona es honorable para poder optar a un cargo tan alto como la primera magistratura de este país, que es una persona que tiene, digamos, éticamente se ha manejado muy bien, entre otras cosas. Sí, por eso cada partido debe de valorar en su comunicación hasta dónde puede llegar. Ok, Eugenio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo sobre este tema en el inicio, por supuesto, oficial de esta campaña electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Romeo, y un saludo a todo el pueblo salvadoreño. Hacemos una breve pausa, regresamos.